todos y a todas. Damos comienzo a la segunda jornada de las jornadas, porque es muy temprano. Voy a presentar la conferencia de Óscar Vega Camacho, que es boliviano, vive en La Paz, Bolivia, estudió Filosofía y Letras en la UNAM de México, vivió muchos años en México. El libro último que tiene está publicado en Claxo, se llama Errancias, Aperturas para Vivir Bien, y tiene varios libros en común, artículos en común en libros que también muchos se pueden descargar directo de Claxo. Recuerdo uno que a mí me gustó mucho y que por eso quería conocerlo en La Paz, que era El Estado en Cuestión, el de varios integrantes de Comuna. Actualmente es consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, fue integrante del Centro de Estudios Constitucionales y de la representación presidencial para la Asamblea Constituyente también de Bolivia. Y es un gusto grande que esté acá. Muchas gracias por la amabilidad. Muy buenos días. Quiero agradecer muchísimo la oportunidad de poder compartir y dialogar algunas propuestas, hipótesis, trabajos sobre el proceso boliviano. La verdad que estoy aquí gracias a Cecilia. Te agradezco muchísimo, Gabriela, que ha estado apoyando, y todas las otras instituciones. Para mí es realmente un gusto poder participar en esta serie de mesas. Lamentablemente no voy a poder estar hasta el final. Al mediodía sale mi vuelo, pero al menos voy a intentar, no voy a leer un texto, empecé a preparar unas notas y demás, pero no quiero leer, más bien prefiero que sea como un diálogo y además retomando de alguna manera lo que ha surgido el día de ayer en las distintas ponencias. El título de la conferencia, creo que todos hemos comenzado hablando de los títulos, ¿no? En el caso mío, ha sido, digamos, por las propias circunstancias y un poco cómo se planteó lo de mi viaje. No fue un título mío, pero me gustó finalmente el título porque para mí era, digamos, intentar de formularlo de otra manera algunas de mis preocupaciones o intereses. Esto viene con apoyo de Cecilia y se llama La innovación de los derechos en Bolivia. Lo que voy a intentar de alguna manera es justamente a partir de este título como que querer resignificar buena parte de lo que estaría en debate hoy en día en torno a el caso boliviano. Cuando digo el caso boliviano y hoy en día, es que estamos hablando de un proceso que surgió o emergió con una fuerza los movimientos sociales al menos desde el 2000. Estoy pensando en lo que significó la Guerra del Agua, las movilizaciones de la CUTV, todo la central campesina que bloqueó al país y que empezó a modificar, digamos, el panorama político boliviano. Poco después, el 2003, tenemos lo que se viene denominando la guerra del gas, con la salida del presidente y una sucesión presidencial con el vicepresidente, y sobre todo, yo diría, el 2003 va a marcar con el tema de lo que llamamos la Agenda de Octubre. 3 puntos, que en su momento los voy a explicar, pero que de alguna manera yo diría están situando y generando toda una ruta que va a posibilitar lo que sería en ese momento una crisis, no solamente del sistema político, sino una crisis estatal, que pueda generarse un paso a través de las urnas. Es decir, cuando digo a través de las urnas, esto me sirve un poco para plantear de qué manera Evo Morales y lo que sería, digamos, el gobierno de Evo Morales va a asumir las
principales tareas del país. Pero va a ser a partir no de una agenda partidaria, sino de la agenda de octubre. Hago esta referencia porque muy rápidamente se habla, y yo soy en ese sentido, me ayuda mucho contraponer un poco lo que llamaríamos esta narrativa revolucionaria. Bueno, una revolución a través de las urnas, vamos a decirlo de esta manera. Pero también me permite relativizar esa visión de que esto fue, digamos, a través de formas no institucionales. Vamos a ver que este cuidado y esta atención con las formas institucionales no es en sí una defensa de la institución, sino una búsqueda política de salidas. No estoy diciendo que esta es la regla, no estoy diciendo que es la única vía, pero es muy interesante ver en qué medida los movimientos van a darse y su intensidad y su capacidad va a ser en la medida en que van a ir buscando las posibilidades institucionales hasta que llega un momento en que ya no es posible. Digo, esto no es posible y esto puede significar momentos tan intempestivos y tan fuertes como en su momento en Bolivia fue la guerra del agua o la de la guerra del gas o los distintos bloqueos o las distintas marchas. Esto ya no son propiamente institucionales, ¿sí?, pero que generan una fuerza, un poder que indudablemente está resistiendo, pero está modificando la correlación de fuerzas. Lo digo de esta manera porque en Bolivia, y esto es lo que me va a servir un poco para lo que decía con el título, hablamos, y creo que el interés de Cecilia y la forma en que le interesaba era hablar de esta innovación de los derechos. El tema es de que un proceso como el caso boliviano, que van a tener la atención de que cuando yo hablo del caso boliviano no lo pongo como el modelo, sino más bien piénsenlo como una experiencia. En ese sentido no es algo que se pueda realizar en otros lugares, exactamente, pero es una experiencia desde la que se puede dialogar, compartir, evaluar. Esta innovación de los derechos en realidad está fuertemente planteada o articulada desde lo que podríamos decir, esa novedad, desde lo más milenario, desde lo más, digamos, algo que parecía que había dejado de estar presente. En alguna manera es como un pasado que regresa. Claro, esto es lo que a mí me interesa en términos de temporalidad, ver de qué manera toda esta noción de innovación va a venir más bien de algo que un pretérito, algo que parecía que ya se había dejado. Cuando lo digo de esta manera, que puede sonar así más estético que político, ¿no?, esa es la contundencia, la fuerza de esa capacidad de afirmar lo indígena. Pero al mismo tiempo, al afirmarlo y al hacer presencia lo indígena, también es cierto de que está nombrando y situando una situación novedosa. Por más de que haga una necesaria y fuerte correspondencia con un pasado, con una memoria, con un pretérito, pero ya no. Ahorita voy a ver un poco esa extraña ambivalencia entre lo que llamaría esa parte milenaria y esa novedad, pero sirve para, yo diría de alguna manera, ver de qué manera se teje esta innovación. En realidad voy a tratar un poco, no de responder, de dialogar con lo que ayer en la charla Eduardo Gruner se le preguntaba sobre la direccionalidad, si hay un sentido con respecto, si no a la historia, que podemos ponerlo en suspenso como narración, bueno, entonces con respecto a la lógica del capitalismo. Hay. Y esto nos va a servir también para discutir o tratar de ver de qué manera vamos a caracterizar el momento
y evaluar lo que está sucediendo actualmente en un país como Bolivia. Entonces, decía, el primer punto sería este trastocamiento de tiempos, la mayor fuerza, la mayor contundencia, la mayor legitimidad, el mayor impulso va a venir de esta memoria y esta interpelación desde el pasado. No solamente como algo que hay que reparar, sino algo que tiene que decir, algo que tiene que prometer. Nada más aclaro, cuando hablamos de lo indígena, y esto es en el caso de países como Bolivia, pero yo diría es en buena parte lo que atraviesa nuestros países de la América, y ahí pongo norte y sur, es una historia muy, no solamente tensa, yo diría conflictiva y violenta en torno al tema de raza, etnia, identidad. Tan reciente que países como Bolivia, recién en el año 52, está reconociendo el estatuto, no de boliviano, porque eran bolivianos desde 1825 que se funda, sino el estatuto de ciudadano. Es decir, en Bolivia todos eran bolivianos, pero no todos tenían el estatuto de ciudadano y los derechos políticos. ¿Por qué? Porque se decía que en la población había segmentos, partes, de que no tenían la capacidad para un juicio político o una decisión política. Entonces no sabían leer, no sabían escribir, no hablaban castellano, no tenían ninguna responsabilidad ante la sociedad, y eso demostraba de que no eran propietarios. Es decir, uno demostraba su pertenencia y su responsabilidad en medida en que eras propietario. Esto va a ser hasta el 1952. Que no nos extrañe mucho porque en varios países de la región es así, esta es la historia. Y si esto parece verdaderamente desastroso, bueno, lo pondremos en términos de género. Vamos a ver desde cuándo el estatus de la ciudadanía política de las mujeres, ¿no? Sí, y no ha sido una concesión, ha sido parte de una lucha. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta manera? De que en realidad vamos a ver a lo que llamamos nuestras sociedades ha sido por ponerlo en el siglo XX y no querer poner para más atrás, ha sido un lugar de enorme lucha y pugna de reconocimiento de una serie de derechos, todavía derechos en general. E inclusive diría, buena parte van a estar gravitando a lo que llamaríamos esta universalidad de los derechos. Nos ha tomado, yo diría en nuestros países, casi buena parte del siglo XX para que se puedan postular y desde allí pelear de qué manera inscribir y desde allí pelear para ejercerlos, porque no porque estén inscritos o dichos de plano existen. Entonces, vamos a ver que es una historia más o menos reciente. Tan reciente de que cuando se empieza a discutir la posibilidad o una posible vía de transformación de la sociedad debe ser a través de un debate sobre el tipo de Estado o constitución política del Estado, lo que llamaríamos la apertura y el desarrollo de una asamblea constituyente, es visto como algo escandaloso. Escandaloso no porque no hay una historia constitucional, no porque haya habido modificaciones, sino quiénes van a discutir la constitución política del Estado. Es decir, como todos están capacitados para hablar del Estado, ¿y por qué? Vamos a ver que el tema de lo que llamaría este carácter colonial, esta jerarquización y esta repartición en la sociedad, va a pasar y va a marcar, como señalaba por el tema de
cultura, identidad, raza, también va a pasar por un tema de género, también de generaciones. Y va a dar la capacidad para decir a alguna gente quiénes pueden ser más capaces que otros. O lo vamos a poner de una forma que me van a entender aquí en ámbito como universitario, quién califica que sabe y quién no sabe. Entonces, el gran escándalo del proceso boliviano es de que socialmente, colectivamente, cada vez es mayor la demanda de que tiene que ser un debate en la sociedad para discutir qué tipo de institucionalidad, qué tipo de Estado, qué tipo de normas se pueden tener. Pero esto no va a ser de algunos políticos, de algunos profesionales, de algunos especialistas, sino es un debate en la sociedad. Esto, claro, generó enormes comentarios y salió, de alguna manera, lo que llamaríamos cuán jerárquica, clasista y racista son nuestras sociedades. ¿Cómo es posible que yo pueda discutir con alguien que no tiene mi formación, no tiene mi capacidad, ni siquiera habla el castellano? O si lo habla mal porque no es su primera lengua, dando por hecho que eso es lo que te califica. Bueno, en el caso boliviano, la fuerza de los movimientos, la demanda, fue de alguna manera generando este espacio que debería ser una deliberación colectiva y que, bueno, no había antecedentes ni mayores experiencias. Inclusive en la propia región era muy discutida las distintas reformas constitucionales, el proceso que había iniciado unos años antes Ecuador, no había tenido un cauce y había enormes dudas y yo diría inclusive temores, porque no había ninguna ruta segura o garantía qué es lo que podía salir. Este esbozo tan simplificado que doy, quiero que demuestre un poco cómo trastoca la sociedad y de qué manera lo que llamaba esta interpelación desde una memoria, o me voy a animar a decir estas memorias, especialmente apelando a lo indígena, va a permitir como que abrir un camino, una senda. El problema, que normalmente cuando hablamos de lo indígena, damos por hecho de que él es indígena o no es indígena. Es decir, es más fácil un poco, voy a retornar un poco al mismo, lo que ayer también Eduardo Gruner hablaba con respecto a en la Constitución haitiana, cuando decía todos somos negros, ¿no? Y ponía, y iba más allá del color, decía, no, todos los que estamos en Haití somos negros, ¿no? Lo que quiero decir, cuando se empieza a demandar y plantear lo indígena, también empieza a subvertir cómo entendemos lo indígena. ¿Por qué digo que se empieza a subvertir? Porque hasta ese momento lo indígena era una manera de nombrar o de separar en la sociedad, partir, ¿sí?, desde una visión colonial, los que eran capaces o no, los que pueden o no, los que saben o no. Era muy rápidamente por el lado lingüístico, por el pigmento de la piel, por una serie de prácticas, costumbres, etc. Y en la sociedad no era difícil perderse. El problema es cuando lo indígena empieza a ser y tener un sentido afirmativo. Y dicen, yo soy indígena. Y lo indígena es esto. Entonces, ¿a qué está reuniendo? ¿A qué está nombrando lo indígena? Y empieza el gran debate y dice, no, yo soy más indígena que tú, no, yo soy de tal lugar. En realidad porque el nombre es un nombre de la propia colonialidad. Es un nombre que te imponen, con el cual te desconocen. ¿Cómo este mismo nombre puede generar, digamos, otras formas de reunir, de hacer referencia a algo que no sea desde la colonialidad? Esto que puede sonar así muy especulativo, tuvo un camino muy particular en Bolivia, porque los movimientos indígenas tienen una larga historia, enorme.
¿Cuál es la particularidad a fines del siglo XX? Que empiezan a articularse y a buscar yo lo que llamaría agendas mínimas comunes. Hay antecedentes muy interesantes en pleno periodo de la hegemonía neoliberal, cuando tuvimos una reforma de la Constitución en 1994. El único ámbito que logró una serie de, yo diría, conquistas en esa reforma en pleno periodo neoliberal fue el movimiento indígena. Entonces, mucha gente y buena parte de la izquierda decía, claro, como es una constitución neoliberal, esa es una política multicultural liberal, y desechaba lo que eran las conquistas en ese momento del único ámbito desde la sociedad organizada que pudo de alguna forma negociar y lograr algunos puntos en pleno hegemonía neoliberal. ¿A qué me refiero? Esto es el tema de nombrar y pensar a Bolivia como pluricultural multilingüístico. Es decir, hasta en 1994 la única lengua oficial del país era el castellano, cuando más del 60% se autodefinían y autodenominaban como de algún grupo o de algún pueblo indígena y que su lengua materna no era el castellano. Recién en el 94 empieza un poco esta conquista del 52 de la ciudadanía universal a tener que modular con estas condiciones particulares, claro. Y esto abrió para dos vertientes importantes en el 94. El tema de la educación bilingüe e intercultural, porque hasta ese momento el derecho a la educación y a la escuela, que era también parte de las conquistas de esos derechos universales, era en lengua castellana, y lo que ellos demandaban, si es que había otras lenguas, otras culturas, ¿por qué no podía realizarse ese derecho en sus propias prácticas? Y más todavía si iba a ser un Estado que estaba reconociendo esa condición plurimulti. Esto ya generaba un tema con todo el ámbito educativo y cómo entendemos las instituciones y la formación, la memoria. Estoy hablando en 94. Y el tercero va a ser el tema de participación popular, que esto era, claro, como en muchos otros países, parte de los ajustes y demás, se dio en la medida en que también generaron espacios de mayor concurrencia y participación ciudadana y de organizaciones a otro nivel, a otra escala de lo estatal. Entonces, en el caso boliviano, claramente el camino, la ruta que optaron fue con el tema de las municipalidades y que generó enorme ruido, pero con respecto a lo que había sido en la buena parte de la historia del siglo XIX, siglo XX, con una visión más de provincias y cantones y ahora municipios. Generaba, pero daba un nuevo tejido de lo local. Y sobre todo, porque los municipios tenían un lugar significativo, digo así, significativo, de asignación en el presupuesto anual. Y era a través de las distintas que podían generarse las distintas políticas anuales. Esto lo podemos discutir, cuánto no funcional era dentro del neoliberalismo, pero lo que yo quiero plantear, esto no eran concesiones, estas eran conquistas del movimiento más organizado en ese momento. Y vamos a ver de qué manera estos van a poner o van a volverse como los semilleros de muchas de las cosas que van a suceder 10 años después, o un poco menos. Inclusive una figura como Evo Morales, no podríamos entenderlo si no es de su rápida, eficaz capacidad organizativa y de desempeño a nivel municipal. Es así como empieza en el Chapare, con los sindicatos de la coca, y empiezan no a tomar 1 o 2 municipalidades, sino continuamente. Entonces, casi es la mitad del departamento de Cochabamba y con una fuerza. Y es un partido en ascenso
que va a empezar a, digamos, a ser discorde con respecto a lo que llamaríamos esa lógica neoliberal. Pero en ese tiempo no era la única figura de Evo Morales, había Felipe Quispe, con todo el movimiento de la CUTCB que mencioné, y un fuerte discurso catarista, y hay una historia muy interesante del movimiento, que es de las organizaciones de los Andes, pero también en los 90, y esto es muy importante, es cuando surgen visibles y con una fuerza de propuesta las organizaciones de los pueblos de tierras bajas. Estoy hablando, en el caso boliviano, y esto es muy importante para que tengan la imagen, hasta los propios bolivianos hemos tenido que empezar a negociar y a volver a reelaborar. Pensamos en Bolivia como un país minero, ¿sí?, de montañas, de los Andes, con una larga historia y la figura, cuando en realidad Bolivia territorialmente es un tercio andino, 2/3 es amazónico y chaco. Pero todo el imaginario, toda la visión, todo lo que nos explicamos en ese sentido es andinocentrista. ¿Por qué a fines del siglo XX, ya había antecedentes y demás, pero por qué recién en el siglo XX toma una fuerza, una visibilidad el movimiento de los pueblos de tierras bajas? Y es porque su situación es de emergencia, es de sobrevivencia. Es decir, si algo ha caracterizado a todas nuestras regiones, como por lo menos después de la Segunda Guerra, a partir de los años 50, y las nuevas políticas de desarrollo, van a impulsar fuertemente lo que serían todas estas nuevas áreas o polos de desarrollo. Bueno, cuando les digo en el caso boliviano, 2/3 entre Amazonas, entonces hasta ese momento no es que no hubiera habido distintas incursiones y experiencias, pero no había tenido la magnitud con la que vamos a vivir esta segunda mitad del siglo XX, al punto de que para 1900, en la década de los 90 del siglo XX, es un tema de vida o muerte la capacidad de organización y de resistencia de estos pueblos, porque están desplazados, están por un lado desplazados, han perdido tierras, solamente tienen un camino de migración o de trabajar en los distintos emplazamientos, especialmente cuando son de cultivos, especialmente cada vez mayor la agroindustria, el ganado, y sobre todo eran territorios de que hasta ese momento no se había planteado en términos de una delimitación, nunca habían. Curiosamente, en el 52, que uno de los logros en este fue el tema de la reforma agraria, en esa misma medida hay unos artículos donde señalan de que fuera de la zona andina, que era donde estaban la mayor capacidad organizativa en esa época del movimiento indígena y campesino, y donde se realizó la reforma agraria, pero todo lo que no estaba en la zona andina era, vamos a decir, lo que llamaríamos zona de desarrollo, polos de desarrollo. Eran lo que llamaríamos tierras para conquistar, desconociendo poblaciones. Esto viene entonces ya de una larga historia. Pero a lo que quiero llegar es cómo este movimiento de tierras bajas y su emergencia, lo que hemos conocido como las marchas por la dignidad y la libertad. La primera fue en el 91, y por eso lo quiero relacionar con lo de la reforma constitucional de 94, y después con otras marchas, va a empezar a modificar y a replantear buena parte del debate de lo indígena y de lo que son sus reivindicaciones. Es decir, si hay un rasgo fuerte de innovación de los derechos en el caso boliviano, he comenzado uno como el tema de la descolonización. Yo pondría otro eje, que sería el tema del pluralismo. Y cuando hablo del pluralismo, quiero que un poco, y con esta narración, dar a entender cómo es una decisión política. El pluralismo no existe de hecho, no por ser indígena, no por ser campesino, no por ser
un trabajador, soy plural. Es decir, el pluralismo va a ser una salida, una alternativa para construir una forma política. Y esto lo quiero poner en el caso de tierras bajas, puede ser el más claro, y después para ver en el caso andino, es de que piensen de que en un territorio tan grande, voy a dar una para que más o menos puedan visualizar, si son 2/3, en la Constitución actual boliviana reconoce 36 lenguas. No quiere decir que cada lengua es un pueblo y nación, hay mucha gente que hace la correlación. El mapa lingüístico no necesariamente corresponde con el mapa de estructura y organización política, pero son 36 lenguas. Hay, yo diría, 2 lenguas mayoritarias de origen indígena en Bolivia, que es el aymara y el quechua, que prácticamente estamos hablando de alrededor del 60%, un poco más. Otra tercera lengua que es muy fuerte y además en los últimos 25 años ha ido teniendo un incremento y una presencia es el guaraní. Y esto es en una zona de Bolivia. Y las otras 33 lenguas, y aquí empieza, que es claro, en proporción una población mucho más pequeña, mucho más dispersa por sus propias condiciones de vida y de forma en la zona andina y del Chaco, pero son ellos los que van a buscar formas de organización, formas de cómo poder empezar a construir, vamos a decir, ciertos comunes para esta situación que llamo de vida o muerte, más allá de la lengua, más allá de la identidad, más allá. Pero están en juego justamente su identidad, su lengua, sus propias condiciones de vida. Es decir, yo diría, hay un intenso aprendizaje de pluralismo, de construir por pluralismo, por su propia emergencia. Y lo que va a suceder entre fines de los 90, 2000 y hacia lo que vamos a conocer, la elección de Evo Morales en el diciembre del 2005, entonces en realidad es a partir del 2006, es de qué manera esta experiencia, esta capacidad de pensar y trabajar desde lo plural, no siempre fácil, no siempre tan negociable, va a empezar a incidir y a modificar en el propio movimiento social e indígena, pero en la zona andina y en las ciudades especialmente. Es decir, yo diría, buena parte, empezar a pensar en que se puede hacer otro tipo de Estado, de otro tipo de institucionalidad, y esto a través de una deliberación colectiva, tiene que ver con ese recorrido pluralista. Y cuando digo pluralista, tuvo que modificar un panorama con respecto a lo que era la más fuerte del movimiento indígena, que era de la zona andina. El movimiento indígena en la zona andina, y especialmente CUCB, Felipe Quispe, no planteaba una asamblea constituyente. Ellos hablaban de la reconstitución del Tahuantinsuyo. Para ellos tenían muy claro cuál era su ruta. El problema de que esto podía ser para un determinado sector de la sociedad a través de la CUCB y una visión, pero no dialogaba para nada. Esto hizo de que una figura, yo diría, tan importante, interesante y un recorrido como el de Felipe Quispe, en ese escenario y donde se fue generando para lo de la asamblea, quedó al margen, ¿no? Otros sectores muy interesantes, como buena parte de lo que sucedió en la Guerra del Agua y lo que surgió, yo diría, de las experiencias más interesantes de organización, además como la Coordinadora del Agua y por la Vida, les interesaba el tema de un espacio de deliberación colectiva. Pero vienen y de una larga historia de enorme escepticismo, sino distanciamiento del Estado. El Estado no era una cosa que... No, era como decir, ¿por qué vamos a volver a crear un Estado si eso es lo que estamos... Yo diría,
gente muy valiosa, muy importante, y además que aportó enormemente, quedó desplazada también en ese momento en torno al debate constituyente. El tercer grupo que se va a ver desplazado va a ser el propio movimiento indígena, porque, como les decía, Evo Morales va a ser elegido no por su propuesta de su partido, sino por la Agenda de Octubre, que son 3 puntos, así, ¿no?, que llega a sintetizar buena parte de lo que había sido el proceso de luchas de más de una década. Y era nacionalización de hidrocarburos, convocatoria a la Asamblea Constituyente, juicio de responsabilidades, autoridades elegidas. Entonces, la primera medida de gobierno de Evo Morales va a ser la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El problema es de que para hacer la convocatoria a la Asamblea Constituyente tiene que ser a través de una ley en el Congreso. A pesar de que Evo Morales había sacado el 54,3% de la votación, por primera vez una votación histórica, él no tenía una presencia mayoritaria en el Congreso. Le faltaban algunos votos para poder ser. Y entonces sabían que tenían que negociarlo en el Congreso, esta medida, porque era una de las 3 con los que se iba a empezar a evaluar su permanencia o no, por más de que hubiera tenido esa cantidad de votos. Y entonces en el Congreso se negocia la convocatoria con una condición la convocatoria a la Asamblea y elegir representantes, con una condición de algunos de los grupos opositores que se abrieron a negociar. Elegimos, pero elegimos con el mismo sistema con que elegimos parlamentarios. Es decir, lo que estaban jugando ahí era de que, y en la demanda de la Asamblea, era de que la sociedad, si colectivamente iba a deliberar, quería a través de sus representantes y sus formas de elección. El Parlamento hábilmente forzó la negociación y dijo, muy bien, está la convocatoria, pero vas a elegir con el sistema que está institucionalizado. Y era el sistema que justamente estaba puesto en duda y cuestionado. Tuvieron que sacar así la convocatoria, y lo que significó que a partir de fines de febrero, la asunción de Evo Morales propiamente el 22 de enero, en febrero empieza el distanciamiento, porque la convocatoria era para la elección para abril-mayo. Y empieza el distanciamiento con las organizaciones, porque dicen, no, esa no es la asamblea que queremos, ni los que queremos elegir para ir allá. Y el movimiento entra en un dilema donde o desconocemos esta convocatoria y por ende desconocemos al gobierno, desconocemos esa elección y entramos, o vemos de qué manera la asamblea puede ser o no una oportunidad. En realidad, yo diría, más que ver, el gobierno les plantea, nos han forzado a negociar y a elegir de esta manera, y lo cual no va a garantizar los usos y costumbres con que las organizaciones quieren llevar, pero proponemos de que ustedes hagan la propuesta del documento base para la Asamblea Constituyente y el MAS lo va a defender. Eso fue el origen de lo que llamamos el Pacto de Unidad de las organizaciones matrices indígenas y campesinas en Bolivia. Es decir, otra vuelta, no es que de repente uno decide, ahora nos unimos, todos somos, es las propias. Esta plataforma y esta apuesta de negociación, porque en realidad el MAS no tenía tampoco, el gobierno, el partido de Evo Morales no tenía una propuesta para la asamblea, nunca fue su principal carta. Era la nacionalización de los hidrocarburos, y su partido en formación fuertemente, había vivido ya varios reajustes en ese periodo. No tenían propuesta, pero era también un riesgo, como decir, ustedes son las organizaciones, ustedes son el sustento social de lo que está sucediendo acá, ustedes no. Y fue una carrera para ver si había la capacidad en tan breve tiempo de generar un único documento de las organizaciones, porque históricamente nunca pudimos firmar un solo documento conjunto.
pliegos, apoyos, pero un solo. Entonces, las organizaciones no es que se pusieran recién a trabajar, en realidad todas estas organizaciones traían tiempo y trabajando propuestas. El tema era cómo dialogamos y cómo negociamos y hacemos un documento único. Y la carrera era llegar al día de la instalación de la asamblea, que fue en junio, con un solo documento. Se logró, se hizo. Y yo diría, son los lineamientos que aún encontramos en la Constitución. No es un texto constitucional, no es un texto, yo diría, podríamos llamarlo como programático, pero más que todo es de lineamientos básicos de una propuesta de Estado, que obviamente, que eso es lo que más me interesa, aunque me estoy yendo con el tiempo, discutir, porque en realidad lo que está poniendo en juego acá, yo diría, es empezar a modular o plantearse otro tipo de institucionalidad, otro tipo de estatalidad. No porque se tenga o se aspire a tener Estado. Ese era uno de los debates con varios de los grupos, vamos a decir, más andinocentristas, que tú puedes pensar, si yo soy una cultura, ¿sí? Soy una identidad, voy a pelear por mi territorio y entonces cultura, identidad, organización, Estado. Entonces, otra vuelta volvemos a esa equivalencia. Lo que estos estaban planteando era de que cómo podíamos generar, yo lo que llamaría un poco, en un sistema interestatal, una barricada con esta serie de urgencias, necesidades discutidas y planteadas en común con respecto a un sistema que no estamos de acuerdo. Este es, yo le diría, las ciertas bases, ahorita esbozadas muy rápidamente, de lo que llamaríamos ese Estado plurinacional. Tanto su propia formulación ya era escandalosa. ¿Cómo puede haber un Estado plurinacional de varias nacionalidades? Es decir, para lo que es la formación, vamos a decir, académica, rigurosa y demás, es escandaloso, con varias nacionalidades, con un solo Estado. Por eso no se ponen de acuerdo en Bolivia. Entonces, el tema de descolonización, pluralismo. Aquí voy a entrar un poco al tema de vivir bien, aunque me hubiera gustado hablar más del Estado, pero creo que estoy con, no andamos de tiempo, está más o menos. Voy a dejar para que más bien, yo no quiero hacerlo toda la charla, más bien quiero un poco para que después dejar tiempo para que podamos dialogar y pueda retomar. En realidad, se van a dar cuenta que cuando hablo de esto, lo que estaba poniéndose aquí en juego, lo mostré un poco con el tema indígena y cómo lo indígena entonces va a empezar a nombrar una pluralidad de sujetos, una pluralidad de identidades. Es lo que yo llamaría, es el nombre de lo plural político en Bolivia, indígena. En esa medida, claramente desde ahí, uno puede entender un planteamiento como el que hacía Eduardo Brunner ayer y decir, bueno, hay que poner que todos somos indios. Y de alguna manera eso se inscribió en la propuesta constitucional. El tema es de que en la propia definición de indígena ya traía problemas. Entonces, en el caso boliviano, se trabajó en esta negociación un poco la agregación. Cuando digo agregación, en Bolivia no hablamos de los indígenas, hablamos de lo indígena originario campesino. Suena muy barroco, yo sé, pero es una forma, ¿sí?, de poder sintonizar y modular con las distintas formas de entender inclusive esta condición de colonialidad. Indígena, originario, campesino. Y se lo ha manejado como una sola categoría. Trae enormes dificultades, no todo, además suena larguísimo, pero esto ha servido para, a lo que yo estoy llamando lo indígena como el nombre de lo plural, en la Constitución y como categoría política, indígena, originario, campesino. Y ha servido justamente para que pueda a través de ello, de alguna forma, impregnar ese pluralismo en todos los capítulos y formas de entender la Constitución. Cuando digo, no solamente es que el Estado es plurinacional, tiene que pensarse en un Estado en una clave pluralista. También, si hablamos de la forma política, las formas políticas
muy bien, hablamos de la democracia, pero no hay una democracia. Hablamos por lo menos de 3 democracias constitucionalmente, ¿no? La representativa, la participativa, la comunitaria. Si hablamos de economía, ¿sí? Lo mismo, si hablamos del orden o el ámbito jurídico, tenemos que hablar desde el pluralismo. Lo que se sientan bases y se generan allá es justamente las condiciones de este pluralismo, y desde allí, yo diría, es de donde uno puede retomar varios de los planteamientos porque empiezan a orientarlo hacia el tema de lo común. El común y los comunes no es un tema en esos términos tan fuerte en Bolivia, pero sí en términos del vivir bien. No necesariamente. Cuando uno habla de lo común y los comunes en Bolivia, le dicen, bueno, a ver, ¿a qué te estás refiriendo? Pero si entras en el vocabulario del proceso constituyente y en torno al vivir bien, puedes sintonizar, puedes dialogar. En realidad presupondría el tema del común y los comunes. Voy a dar un ejemplo y esto nos va a servir un poco para terminar con el tema de los derechos. El tema en Bolivia, si había desordenado el tema del Estado plurinacional, diría, el otro tema que es un fuerte cuestionamiento, además, es de que en Bolivia se reconoce no solamente lo privado y lo público en cuanto a esa matriz republicana, liberal, ¿no? Decimos, esto es privado, esto es público, el derecho se divide así, la propiedad se divide así, ¿no? Y más o menos, a partir de ahí dices, ¿quién tiene la tutela, quién tiene la responsabilidad sobre lo privado o lo público? Por el propio proceso y las condiciones bolivianas, se dice en Bolivia no solamente hay lo privado y lo público, hay lo comunitario. Y lo comunitario no es ni privado ni público. Es decir, desarma vamos a decir, esta forma de dividir las cosas, la realidad, los asuntos, las materias, lo comunitario, al punto que hoy en día alguna gente, para poder hablar de esto, van a decir es que es lo público no estatal. Es una definición muy extraña, lo público no estatal. Pero queda claro de que hay una serie de materias, una serie de asuntos, una serie de capacidades que no son competencia meramente estatales, pero no son ni privadas tampoco. Y aquí empieza a generarse el tema entre cómo podemos trabajar entre ese ámbito comunitario frente a lo público estatal y su nuevo rol, vamos a decir, y frente a lo privado. Además de que cuando hablamos de lo comunitario, obviamente, y he querido un poco señalar eso, no es un solo tipo de comunidad, son muy distintas formas de comunidad, y entre las comunidades hay diferencias y hay conflictos. Y esto es también lo que ayuda a apuntar hacia esos comunes. Entonces, estoy queriendo. Si he señalado por un lado el tema descolonización, pluralismo, y ahora empiezo a tocar este ámbito de lo común y los comunes, me gustaría hacerlo gravitar en torno a lo que llamaría buena parte de lo que es el tema del vivir bien y el debate del vivir bien. Y no como un cierto tono de mucha gente de que el problema del vivir bien es que en la propia Constitución y en el propio debate no se define qué es. Yo diría el mayor peligro es definir qué es vivir bien. Sino el vivir bien es más bien como un receta, de alguna forma es algo que recibe, va a contener distintas propuestas que van a girar en torno a las formas de vida, a las organizaciones de formas vivientes, a los derechos de los seres vivientes o formas de vida, y va a ser más bien un lugar de negociación, pero va a girar en torno y gravitar fuertemente en el sentido de la vida y lo viviente.
Esto, esto es, creo que buena parte ya han salido ayer también algunas de las conversaciones, además, la propia dificultad y nuestros propios marcos, moldes con los que nosotros nos desenvolvemos, nos hemos desarrollado y nos hemos formado. ¿Cómo? Y esto más todavía cuando lo hacemos desde este llamado del pluralismo, y un pluralismo que no está hablando de que son diversos. Ahí sí haría una diferencia con lo plurimulti. Una cosa es que yo me sienta que digo que cada uno es distinto. Sí. Mientras yo tenga certeza y esté seguro que yo puedo hacer la repartición de que cada uno es distinto, uno reconoce la multiplicidad, la diversidad. El tema viene cuando el pluralismo pone en cuestión mi propia condición de repartir así el mundo, o entender o hablar. Es decir, lo que estoy diciendo, tenemos que empezar a ver de qué manera podemos generar espacios, lugares de, no solamente diálogo, yo llamo de negociación, inclusive de acuerdos, con otros planteamientos, no solamente lenguajes, vocabularios, sino formas de enfrentar o vivir lo que llamamos la realidad o lo real. Aquí entra un tema como el tema de hoy en día que tan fuerte con los derechos de la naturaleza. Suena muy bien y suena así muy, pero presupondría que sabemos qué es la naturaleza. Presupondría. Y en realidad estaríamos dando por hecho que hay la separación de cultura y naturaleza. Y aquí tenemos ya un primer problema, inclusive por más de que tengamos un discurso progresista, porque estamos asumiendo esa separación entre cultura y naturaleza. Hay un texto muy lindo de hace muy poco de Verónica Gago con Sandro Mesara, justamente queriendo discutir, no para desechar, sino para generar desde otros lados con toda esta discusión sobre el extractivismo y por qué la misma idea de extractivismo se queda corta, limitada con respecto a un debate en este marco de lo político. En realidad, por eso, cuando hablo de el vivir bien como un lugar más bien de negociación, claro, esto nos va a obligar a replantear buena parte de muchas de las medidas que está realizando actualmente el gobierno, muchas de las acciones o legislaciones existentes. También debería llevarnos, no siempre es el caso, a nuestras propias formas de vida. Es decir, lo que yo he visto, lo que fumo, todo está hoy en día tejido, o hasta lo que como, ¿no?, en esas condiciones, vamos a decir, de producción y reproducción. Yo diría las principales tareas, y en esto, en el caso boliviano, creo que no se necesita reiterar en torno al vivir bien, pero que han sido fundamentales, como el caso de los temas fundamentales en el propio proceso, como el tema energético, como el tema ecológico, el tema alimentario, el tema de ciudadanías y derechos, es un tema que exige y plantea no solamente discutirlo en términos de clave boliviana, sino geopolítica. Es decir, ¿qué capacidad en Bolivia tenemos para discutir o replantear otros modos energéticos? Lo digo esto porque hoy en día sería absurdo decir a la gente no usen el celular, no lo manejen. Es decir, a través del celular, inclusive diría, buena parte de nuestras marchas, paros, huelgas se pudieron realizar. Era así como operaba. Lo que comemos. Y esto tampoco es otra vuelta que vamos a cerrar Bolivia para hacerlo en Bolivia. Esto habría la capacidad de, por lo menos, tratarlo y negociarlo en clave geopolítica. ¿Por qué lo digo? ¿Quiénes son nuestros principales interesados en el gas boliviano? Es Brasil, Argentina. Ha habido las negociaciones, ha habido a nivel gubernamental, pero buena parte de todo el proceso de su realización e inclusive de su operación es otra vuelta a través de
sistemas bancarios y empresas que están más allá de nuestros propios gobiernos. Podrá haber las voluntades, los acuerdos a precios, cantidades, tal, pero todavía toda la otra maquinaria no depende de los países. Lo mismo nos sucede con los alimentos, lo mismo nos sucede con lo que vestimos, lo mismo. A lo que voy es, no estamos terminando de generar las condiciones, digamos, para poder debatir y discutir lo que serían las consecuencias de cada una de las acciones, inclusive cotidianas, que realizamos para tomar un transporte, para ir a trabajar, o en nuestras casas, o para que estos aparatos funcionen. ¿Sí? Y aquí es donde yo volvería a recoger este tema, la importancia de esta construcción y de liberación colectiva, pero en clave geopolítica. En eso creo que la región en los últimos 10, 15 años ha generado ciertos espacios, ciertas plataformas, pero no son, ni hoy en día tienen la prioridad, ni se vislumbra que pudieran ser de alguna manera una brújula, lo cual no quiere decir que no hay que pelearlos, pero no veo el lugar. Entonces, para ir un poco cerrando, derechos que me habían pedido y hablarlo. No he querido entrar tanto, como se habrán dado cuenta por el tono de lo que he hablado, de el derecho meramente como enunciado, aunque he hecho mucha insistencia en su inscripción y la forma en que llega a la Constitución, sino la importancia y su capacidad de ejercerlos, de desarrollarlos. En el caso boliviano es de una contundencia y de una fuerza que permitió llegar a un texto que de alguna manera para muchos desordena la vida pública, la vida institucional, yo diría hasta la vida republicana. Porque para nosotros el tema republicano está muy ligado a esa división entre lo privado y lo público, la forma de entender la jerarquía, ¿no? Pero esto no hubiera sido posible si no hubiera habido esa capacidad de ejercer plenamente, ¿sí?, esos derechos, no solamente, vamos a decir, generales y universales, sino también dependiendo particulares y singulares, construyendo a partir de ese común. El tema de los derechos, y ahora esta es en la etapa que estamos viviendo en Bolivia, es otra vuelta, cómo esto los cristalizas, cómo los... Y buena parte del debate pareciera que como eso debería hacerlo el gobierno, ¿no? Es como volver a delegar, y de alguna manera de parte del gobierno hay un poco esa actitud, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a preparar, cuando ha sido más bien una construcción desde estos distintos espacios de la sociedad. Y esa es una tensión muy grande, y además qué cosas son más importantes que otras o cuáles en este momento, ¿no? Y esto ha generado nuevas configuraciones y conflictos al interior de Bolivia. Voy a dejar acá, pero creo que he soltado varios temas y más bien me gustaría dialogar con ustedes. Muchas gracias.